Hola, yo soy Juan Francisco Márquez, soy médico especialista en rehabilitación pediátrica y el día de hoy vamos a hablar acerca de principios de angiografía o de flebografía. Sean todos y todas bienvenidos. Pues vamos a comenzar con este tema. Vamos a hablar acerca de algunas bases y principios de la angiografía o también llamada flebografía. Tiene ahí algunas pequeñas variaciones, sin embargo, al menos en México es mucho más conocido como angiografía. Y bueno, como una especie de definición, es un auxiliar diagnóstico de imagenología cuya función es el estudio de que todos los vasos sanguíneos que no son visibles mediante la radiografía convencional. Como etimología, pues procede de angion vaso y grafien descripción. Creo que hasta ahí no hay mayor problema. Algo muy importante de este estudio es que es un estudio complejo, que es un estudio ya muy especializado, pero que tiene muchas ventajas. Es un estudio que nos permite realizar no solo el diagnóstico, sino intervenciones vasculares en el mismo momento. Esto a través de imágenes que son realizadas en tiempo real del flujo sanguíneo y la actividad en órganos que tienen una alta tasa vascular, como pudieran ser reconocimiento de estrechamientos, agrandamientos, obstrucciones, cualquiera que ocurran dentro de estos vasos sanguíneos. Además, nos permite evaluar la integridad y la estructura de dichos vasos. Si normalmente va a requerir algún grado de sedación, sin embargo, aquí dependerá mucho del especialista que lo realice, pero definitivamente esos estudios tienen que ser realizados en una clínica o en un hospital que cuente con todo este servicio especializado. Lo podemos utilizar para muchas cosas, muchos diagnósticos. Dentro de los principales o de los más comunes está en el seguimiento de la tromboembolia pulmonar, de malformaciones arteriovenosas, de tumores sarcomatosos, aneurismas aórticos, tumores abdominales y como parte del procedimiento quirúrgico para medición el flujo sanguíneo y de la presión del corazón con uso de medios de contraste y favorecer el flujo sanguíneo mediante angioplastía. Como ven, realmente es muy extenso. Aquí solamente estamos poniendo como cosas muy generales, pero podríamos pensar malformaciones arteriovenosas pues en muchas regiones. O podríamos pensar como una de las principales para nuestra área, pues en cerebro, ¿no? ¿Quién es el personal especializado que puede realizarlo? Normalmente es una subespecialidad. Y aquí entrarían las subespecialidades en radiología o imagenología, pero también lo podríamos incluir dentro de las angiografías que se hacen en cardio, y entonces es un cardiólogo especializado en hemodinamia, ¿no? También puede ser un subespecialista en vascular periférico, angiólogos o algunas subespecialidades que son tal cual intervencionistas. Algunas de las ventajas que vamos a comentar ahorita generales y un poquito más adelante las de las digitales es que van a tener una menor duración a otros procedimientos. También se utiliza menos medio de contraste que estudios como podría ser la tomografía con medio de contraste y por lo tanto estas dos, una cirugía que tiene menor duración y un procedimiento de imagenología que requiere menos medio de contraste, pues tendrá normalmente también menos número de complicaciones. Existen dos tipos de angiografía por el tipo de equipo que utilizan. Una es la analógico convencional y la otra es la digital. La gran diferencia es que en la analógico convencional todavía vamos a utilizar pues radiografías, ¿no? Dentro de esta serie de imágenes que se van a ir tomando, ya hay pocos lugares donde se realiza, normalmente ya todo es digital, pero bueno, a diferencia del analógico convencional donde tenemos que ir cambiando o bueno, utilizando radiografías, haciendo los cortes de imagen, en la digital pues todo se guarda en un sistema de registro de imágenes y al final pues se puede guardar como un medio digital, lo cual también disminuye el tiempo de exposición. Si tuviéramos que ver a muy grandes rasgos cuáles son las partes de un angiógrafo, pues tenemos ahí el brazo en C, que es bastante común, el equipo de rayos X, los controladores de la mesa y pues todo el equipo y el cableado que va hacia el software y hacia el equipo de grabación.
Ahora, la angiografía digital prácticamente ha desplazado prácticamente por completo a la angiografía convencional. Esto porque es mucho más rápida, tiene una mayor velocidad, el tiempo de duración del procedimiento es mucho más corta, la calidad de imagen mejora mucho, también utiliza menos cantidad de medio de contraste, puesto que no tengo que esperar a que se hasta ver la imagen de radiología, ¿no? El negativo, de la imagen que estoy tomando en los rayos X convencionales, sino que al hacerlo en digital, pues prácticamente lo voy haciendo en el momento y por lo tanto puedo ir inyectando una menor cantidad de medio de contraste, menor la que se necesita. La visualización, por lo tanto, es en tiempo real, tiene menos posibilidad de daño renal porque estamos usando menos medio de contraste y todo esto se traducirá en menores costos para el paciente. En cuanto a efectos secundarios y riesgos, pues bueno, el principal sería sangrado durante o después de la prueba, como toda intervención quirúrgica, el riesgo de infección y una reacción inesperada a la anestesia y pues por lo tanto también al medio de contraste. Recordar, hay muchos pacientes que están muy preocupados respecto a la radiación y justo es como, dicen, no, pero es que esto utiliza rayos X y son cantidades muy grandes. No, las grandes, cuando se utiliza grandes dosis que incluso pudiéramos hacer un símil con la radioterapia, pues es cuando vamos a encontrar los datos clínicos como la presencia de pérdida de cabello, cataratas, infertilidad y demás. La exposición letal es de 5 a 8 grays o 500-800 rats, pero definitivamente en estos casos donde la exposición es muy alta, pues es personal ocupacionalmente expuesto, que requieren del uso de dosímetros, protección radiológica, salas especiales y demás, que definitivamente no es el caso de los pacientitos que van para una angiografía. Ahora vamos a entrar a algunos tipos de angiografía ya específicos, como podría ser la angiografía cardíaca. En este caso también se denomina como sistema de cateterización cardíaca y tendríamos dos estudios principales, la arteriografía coronaria y la angiografía cardíaca. Uno evalúa las arterias y el otro proporciona imágenes radiográficas de las cámaras, de aorta, de las venas pulmonares y también pues, nos permite realizar diagnósticos de defectos congénitos o problemas valvulares. Aquí pues una imagen muy conocida de esta fuente Adam, donde vemos el ejemplo de estas imágenes, ¿no? Aquí vemos la imagen que ellos hacen convirtiéndola de la angiografía directa. Y aquí en la angiografía vemos como el medio de contraste ya fue, después de que la vía de entrada que fue aquí en femoral, sube todo el equipo del cateterismo, llega hasta la aorta y aquí se inyecta el medio de contraste. Por eso decíamos que este medio de contraste pues es mucho menor que en un estudio donde se hace de forma sistémica. Aquí lo están inyectando solo en el área que quiero yo evaluar. Y entonces aquí se puede estar evaluando justo cómo se distribuyen las distintas arterias. Aquí vemos algunas zonas donde se estrecha este volumen y que pues podríamos pensar que son zonas de placas de ateroma, ¿no? Aquí están el punto 1, el 2, donde vemos aquí cómo se ven dos conos, con esta imagen como de reloj de arena, y aquí en esta señalado con la flecha número 3, pues incluso una zona que pues prácticamente ni siquiera se alcanza a ver, ¿no? Y es como un hilito, como filiforme, el paso de sangre. Otro ejemplo muy común de uso en el ámbito médico y de rehabilitación, pues es en una angiografía cerebral. Aquí el ejemplo del aparato, ¿no? Del angiógrafo. Y aquí, siempre que comentamos esta imagen, es como cuáles son las diferencias, ¿no? Tenemos una zona donde se inyecta el medio de contraste y aquí se observa algo que podríamos pensar que es un aneurisma. Y después de la angiografía cerebral, se quita ese aneurisma e incluso vemos como esta sangre que estaba aquí en la malformación, en el aneurisma, cómo se redistribuye e incluso empieza a llenar otras zonas que anteriormente no se veían, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con que es diagnóstico y terapéutico, ¿no? Es una intervención, porque el especialista que está realizando este estudio identifica la malformación, identifica el aneurisma y en el mismo procedimiento puede realizar pues el procedimiento curativo en este caso, ¿no? Ya está cerrado ese aneurisma y el riesgo de un evento vascular cerebral, pues es prácticamente ya por esa causa se reduce, se quita. Aquí algunos ejemplos digitales de angiografías cerebrales, donde vemos pues la resolución tan buena que tiene, incluso permitiéndonos hacer todo un mapeo de estos vasos a nivel cerebral.
Esta en una convencional donde vemos justo las imágenes un poco más de una resolución menor, pero igual de útiles para cuando queremos realizar algún estudio, en este caso de niños. Y pues aquí vemos toda la imagen que nos da. Incluso aquí ven cómo parece como si fuera apenas colocándose el medio de contraste y cómo se van pintando todas las arterias. Otro de los usos es la angiofluorescinografía retinal. Esto utilizado obviamente por oftalmólogos, donde, sobre todo en países de Latinoamérica y bueno, en México, donde tenemos una alta tasa de alteraciones retinales, incluso secundarias a diabetes mellitus y demás, pues un estudio que nos permita ver cómo está esa retina y la vascularización e incluso poder realizar algunos procedimientos, pues resulta muy, muy interesante y muy, muy importante para el pronóstico de estos pacientes. Otro uso es la angiografía pulmonar, que fue muy utilizado ahora en pacientes que tuvieron COVID. Aquí vemos los catéteres y cómo se va pintando también las arterias pulmonares. La angiografía renal, que ya de alguna manera lo habíamos comentado en otros estudios de medicina nuclear, el riñón es muy, muy vascularizado y por lo tanto nos permite tener imágenes prácticamente completas del riñón. Entonces, la angiografía renal también de gran utilidad y que permite realizar tanto diagnósticos como intervenciones. Y algo que es mucho más quizá para el ámbito de la fisioterapia y de la rehabilitación es la angiografía de miembros pélvicos más, aunque también de miembros torácicos. En este caso aquí vemos el catéter, vemos cómo se van pintando ambas extremidades y vemos cómo tiene un abundante vascularidad secundaria en zonas donde ya se ve tortuoso, ¿no? Donde ya tenemos algunas arterias que tienen abombamientos y que pudieran incluso sangrar. Y vemos aquí en esta otra imagen las zonas donde posiblemente tenga, pues podríamos pensar en placas de ateroma, pero ven aquí son múltiples, todas estas zonas donde se ven eh, estas imágenes que llamábamos como conos o imágenes en reloj de arena, cómo se disminuye el flujo en estas zonas, que es precisamente donde el cuerpo empieza a generar toda esta angiogénesis secundaria, pero con vasitos que son mucho más pequeños y que muchas veces no son suficientes. Esto pues lo veríamos en una persona que tiene una insuficiencia arterial o venosa profunda y cómo podría incluso, bueno, el médico especialista que lo realiza, pues realizar ablaciones o cierres, bueno, dependiendo del procedimiento, ¿no? Y de la sintomatología. Pero aquí tendríamos dos, uno con ensanchamientos y otro con acortamiento, bueno, con disminución del flujo en varias zonas y toda la angiogénesis secundaria. Otro ejemplo del tronco tibio peroneo, como ya prácticamente hay zonas donde no hay este paso de sangre, porque ya está totalmente ocluido, y cómo se ven, ¿no? en la angiografía ya de ambas extremidades. Algo que es muy útil para los pacientes con pie diabético o en zonas que tienen personas que, por ejemplo, aquí en el Estado de México tenemos el Nevado de Toluca, ¿no? Y que en cuanto empieza a nevar, las personas suben sin las herramientas adecuadas y que sufren algunas lesiones por congelamiento. Bueno, en ambos casos, pues tenemos que ver la vascularización que tiene para pensar incluso en un rescate de la extremidad o una amputación. Obviamente en el paciente diabético, pues si ya tenemos como en esta zona donde se ve ya prácticamente nulo ese flujo sanguíneo, pues, pues ya se puede elegir a qué zona, a qué nivel se va a hacer una amputación. Aquí vemos una imagen muy bonita de toda la gran vascularización que tienen los pies, ¿no? Sobre todo el antepié y los dedos, como aquí pues prácticamente ya se va perdiendo. Entonces, decía aquí por la zona donde estamos, pero que estoy seguro que en toda Latinoamérica tenemos zonas donde son zonas muy altas y frías, y como pues incluso con el paciente diabético, pues si ya no tiene vascularización, pues se piensa en una amputación. Aquí regresando un poco, están invertidas las imágenes, pero bueno, aquí igual vean toda la angiografía de miembros pélvicos con extremidades muy, muy dañadas, con vasos tortuosos completamente. Estos son los que normalmente nos dice la persona que va caminando y se golpeó con la mesa y empieza a sangrar profusamente, pues porque tiene muchos vasos, tiene muchísimos vasos y esto va a requerir de un tratamiento por angiografía por un especialista que decida qué vasos ocluir, porque de otra manera
aquí se va a generar también una alta tasa de posibilidad de trombos, ¿no? Por la misma tortuosidad que tiene. Entonces, bueno, todo esto es un estudio que nos permite visualizar algo que quizá para el paciente ni siquiera tiene contemplado. Y les decía también para las manos, ¿no? En el caso para extremidades torácicas, esto que les comentaba del congelamiento, ¿no? Las personas que viven en situación de calle y que hay nevadas o demás, y que pues se pierde la vascularización y se pierde la posibilidad también de recuperar o de mantener alguna falange, alguna. Como ven, este es apenas algunos conceptos y principios de la angiografía. Definitivamente es un estudio que debe de realizar personal altamente capacitado en un lugar también con todas las herramientas. No es un estudio que podamos hacer y tomar a la ligera. Sin embargo, también es importante que conozcamos pues de qué se trata, porque muchos pacientes nos pueden llegar a comentar que le solicitaron este estudio, y al menos tenemos que saber de qué se trata y también obviamente plantear nuestros programas de rehabilitación con base en los estudios que se realicen y en las intervenciones. Espero que haya sido de gran utilidad. Que tengan un excelente día.